Banco Central de Reserva del Perú. Vamos rapidito entonces, ponme bien el cuadro a toda luz. Ahí estamos. Enero del 2022, ok, aquí está finalmente el tema de crecimiento o decrecimiento, ¿no? Dice, el crecimiento del PIB ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2022. Claramente, a partir de acá, de febrero, vemos cómo ha ido cayendo. Acá una pequeña levantadita en enero, febrero, marzo del 2023, hasta acá 0.4, y ahí la caída ha sido constante hasta el mes de agosto del 2023. Estando en terreno negativo, la mayor parte del 2023, solamente marzo y abril, estuvo en terreno positivo. Ahí está. Y también un cuadro que nos ha enviado el economista Carlos Adriancén, con quien vamos a conversar en breve vía Zoom. Ponme por favor el otro cuadro. Es que el tema de la recesión, claro, decía, no, son 3 meses continuos, pero no. Entonces, el ministro de Economía, no sé si es que había recesión o no, pero debió haber tomado las medidas concretas, haberse que puesto duro. Repito, y si no le dejaban, y si no lo dejan todavía ponerse duro, es decir, tomar medidas importantes, pues que renuncie denunciando a aquellos que no quieren hacer olas, aquellos que no quieren hacer ningún cambio, como son finalmente el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República, Dina Boluarte, que repito, lo único que quieren es quedarse hasta el 2026, y la presidenta ya no hay que decir, viajar, el oropel. Lo tenemos ya entonces. A ver, esto está por trimestre 4, trimestre 2, ¿ves? Trimestre 2, 2012, trimestre 4, 2012. Y ahí vemos justamente no la tendencia, 6,3% en el 2011, vámonos hasta el 2013, ¿no? En el 2016, trimestre 2, 3,9%, y ahí va una caída sostenida, vuelve a subir, y un poquito para ubicarnos y hacerla coincidir con el gráfico que habíamos mostrado en redes, a partir del 2022, todo finalmente a la baja, y vemos que todo el 2023, ahí lo tenemos, ha estado por debajo, un constante decrecimiento en todo el 2023. Carlos Adriancén, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Carlos Adriancén, ¿es suficiente lo que ha propuesto como alternativa para salir de la recesión el ministro de Economía? Vamos a decirlo mejor para no personalizar. ¿El gobierno de Dina Boluarte? No. No solamente es insuficiente, sino que también no es adecuado. Un país que ha caído en recesión desde hace más de 5 años atrás, con un tránsito hacia la izquierda, que ha implicado continuos colapsos de la inversión privada, no tiene capacidad instalada ociosa como para que un estímulo fiscal lo eche a andar de nuevo. Simplemente es una mala receta. De nuevo, no es nada personal, es simplemente que es una receta que hemos probado 1000 veces y que nunca ha funcionado. Es decir, no solo es no suficiente, sino que además va a ser peor aún para nuestra situación económica. Me temo que cuando hay una reactivación, quien reactiva son las empresas, las personas, y no el gobierno. Si el gobierno quiere tomar el protagonismo de gastar más, preguntemos de dónde va a sacar para gastar más, qué gasto va a recortar o cuántos impuestos nuevos nos va a poner. Carlos Adriancén, entonces, de acuerdo a lo que me dices, digamos, podría plantearse que aún no hemos tocado fondo y por lo tanto un rebote no se avisora pronto. Mira, el gráfico que acabas de mostrar sugiere que el Perú es como un globo desinflándose. Desde el año 2011 viene desinflándose de 6 a 4 a 3, viene la pandemia revientan las cosas, nunca fue la pandemia, fue el conjunto de regulaciones irracionales que hicieron que la infección y la recesión se disparen. Luego vino el rebote y luego seguimos cayendo dentro de lo que podríamos llamar el sendero luminoso de Pedro Castillo, porque es el tipo de medidas económicas que vienen hundiendo a la economía. Ahora, esperar el fin del mundo mañana no depende de lo que haga la presidenta Boluarte. Ahora, sí, podríamos analizar lo que puede venir a futuro con lo que ha hecho este gobierno desde que tomó el poder en diciembre. ¿Cuál es el panorama desde tu punto de vista? Yo creo que tu diagnóstico es muy adecuado. Es decir, estos señores quieren llegar a la próxima fecha de elección, no están dispuestos a hacer nada, sin embargo se requiere con urgencia cambios institucionales, políticos y cambios económicos para volver a crecer a un ritmo robusto. Así de simple. No es
hablar de reformas políticas puede ser suicida, porque hay reformas políticas sensatas que elevan el cumplimiento de la ley, que respaldan la ley y el orden, que hacen que la inversión se dispare, pero normalmente en Latinoamérica hablamos de reformas políticas insensatas, igual en materia económica. En lugar de hablar de reformas políticas y reformas económicas, hay que hablar con su nombre, reformas políticas y económicas de mercado. Si seguimos oprimiendo a la gente, vamos a mirar la foto de Argentina, donde acaban de votar por el mismo tipo de opresión que en los últimos 20 años los ha hecho retroceder 20 puntos de desarrollo económico relativo. Todo parece indicar que los que han votado por Massa seguramente en 10 años van a empatar a los peruanos en producto per cápita. Bajo esa premisa, Carlos, a ver, o sea, conociendo el Congreso que tenemos y el Ejecutivo que tenemos, más allá de no tener la voluntad de hacer reformas políticas porque se quieren hacer los muertitos y llegar al 2026, más allá de esa realidad, tú dirías que por las capacidades, tanto del gobierno Boluarte Otárola como del Congreso, pues mejor que no toquen nada, ¿qué hacemos entonces? No, lamentablemente no tocar nada es seguir el sendero de Pedro Castillo, porque Castillo sí cambió las cosas, sí aumentó regulaciones, sí malogró la economía. Es importante corregir, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. En ninguno de los dos veo ni visión ni capacidad para hacerlo, pero todos tenemos que ayudarlos, empujándolos en la dirección correcta. El Perú hoy tiene índices, según el Banco Mundial, de corrupción burocrática, de cumplimiento de la ley, africanos y en deterioro. Tenemos que cambiar eso. Si el gobierno no quiere, hay que ayudarlo. Correcto. Si el Congreso no quiere, hay que ayudarlo. Ok. Así, con mucho cariño. Correcto. Una última. Finalmente, viene el niño. ¿Cuánto más podría complicar si es que el niño... No de hecho es porque, claro, el mejor pronóstico que tenemos es que venga moderado, y moderado sería con la misma capacidad destructiva que el 2017. ¿Cuánto va a cambiar eso, digamos, el panorama negativo que tenemos actualmente en la economía? Contra más débil está uno, más lo empuja una fuerza en sentido contrario. Un niño, aunque sea un niño moderado, si se toman medidas que permitan que la economía sea mucho más competitiva, casi no lo vamos a sentir. Reconozcamos esto, vivimos en un país desértico. Deberíamos bendecir los niños porque nos traen agua. Sí. Pero como normalmente nos robamos la plata de infraestructura y de acomodo de ciudades, son una desgracia. Los grandes responsables somos nosotros. No es un fenómeno meteorológico, por amor de Dios, somos nosotros. Si tomamos medidas en la dirección correcta, no solamente vamos a paliar esa recesión pequeñita todavía, pero si mantenemos lo que estamos haciendo y decimos que estamos manteniendo un modelo que ya hemos abandonado hace 7 u 8 años, lo que vamos a caer es en un síndrome tipo boliviano, venezolano, argentino, que son completos desastres económicos. Correcto. Carlos Arancén, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer.